Se fue una parte de mí, se marchó un pedazo de mi corazón. Se fue una parte de mí, se marchó un pedazo de mi corazón. Puede que suene egoísta lo que voy a decir, pero jamás quisiera pasar un dolor tan grande. El de ver a un hijo morir no se le desea a ningún padre, y aunque no lo soy, puedo imaginarme esa sensación inexplicable, que una parte de uno mismo se marche sin regreso y saber que ya no puedes darle ni siquiera un beso. Creo que todo padre sueña irse de esta tierra, rodeado de sus hijos y de sus nietos, pero cuando ese sueño noble se entierra, gran parte del futuro queda incompleto. Admiro a esas personas que viven día a día con el deseo de volver a encontrarse, en que aunque han pasado por esta difícil situación logran superarse. Ey, yo no sé si será así, pero me gusta imaginar que en el cielo les espera una gran recompensa, que nuevamente con sus hijos se van a encontrar y esta tristeza será nada por esta alegría inmensa. Se fue una parte de mí, se marchó un pedazo de mi corazón. Se fue una parte de mí, se marchó un pedazo de mi corazón. Escuché que al perder un hijo se te va una parte del corazón, que no hay explicación para tan dura emoción, que no hay descripción, que se hace difícil ver ese vacío en la habitación. Pero sé que Dios no te da una carga imposible de llevar, sé que lo vas a lograr, sé que de ahora en más todo será diferente, pero levanta tu frente, sigue firme y valiente, que tu fuerza es como la de un león, tienes brazos de un campeón y un corazón gigante, que no hay problema que te pueda derrumbar, porque lo más duro tú ya lo superaste. Tu sonrisa y entereza eriza la piel, nos enseña que se puede continuar aunque la vida sea cruel, que los problemas son parte del camino, que solo estamos de paso y tú lo has entendido. Se fue una parte de mí, se marchó un pedazo de mi corazón. Se fue una parte de mí, se marchó un pedazo de mi corazón. Y si estás en ese proceso, déjame contarte que hay uno que está dispuesto a escucharte. Es más, él tu dolor comparte, porque entregó a su único hijo para salvarte. Ella, el ser humano, desde Pieza Estudios, el Bugs Bunny produciendo. Hola, soy Betty Gaidú. Les doy la bienvenida al canal Vidas Reseteadas por Jesús. En esta primera presentación del video que hemos titulado ¿Es posible alcanzar la paz luego de la muerte de un hijo? Veremos una parte de la interesante entrevista realizada a una psicóloga que aborda este tema con mucho respeto y profesionalismo. En la descripción del video vamos a dejar todos los datos de interés que hemos mencionado en el mismo. Como siempre, los invito a suscribirse al canal, poner el dedito de arriba que indica me gusta, hacer clic en la campanita, y todo esto para que YouTube recomiende nuestros videos. También es muy interesante que ustedes escriban comentarios en el mismo video y así esto enriquece mucho esta propuesta. También los invito a compartir estos videos con personas a las que podemos acompañar en la etapa de duelo, ¿no? Bueno, pasamos a la entrevista. Tengo el gusto hoy de presentar a María Elena Mamarian, una psicóloga muy generosa en prestarnos este tiempo y sus conocimientos sobre un tema tan difícil como es el que hemos elegido hoy. Vamos con la invitada, que es además de psicóloga, escritora. Ella ha escrito algunos libros como
Rompamos el silencio, esperanza en medio de ilusiones perdidas, crecer con sol. También ella da clases y charlas en diversos ámbitos y tiene experiencia como coordinadora de algunos grupos de ayuda mutua. Pero bueno, dejamos que ella termine esta presentación y nuevamente muchísimas gracias, María Elena. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu hermosa predisposición. Bueno, al contrario, gracias a vos por darme esta oportunidad de conversar, como vos decías, sobre este tema tan difícil. Es difícil. Vos sabés que en las primeras 2 ediciones del libro Esperanza yo no había incluido este tema y sí lo incluí en la última, mejor dicho, en las 2 últimas, porque era un tema al que no me atrevía por el respeto que le tenía, ¿no? Pero bueno, conocí a algunas personas y acompañé a algunas personas en el tránsito por este duelo tan difícil. Y bueno, ahí vi que había una necesidad y escribí sobre este tema. Bueno, aparte de estas cosas, yo digo que a la edad que yo tengo, el currículum es largo, ¿viste? Uno no sabe por dónde. Y el currículum es el recorrido de vida, no es solamente lo que hacemos en lo académico, ¿no? Sino, bueno, tener una familia, esposo, 3 hijos, una hija, 2 hijos y 5 preciosas nietas que también dieron título a uno de los libros, ¿no? Crecer con Sol. Y bueno, así que esa es una experiencia maravillosa. Y también, bueno, engancharme en algunas experiencias de servicio interesantes. Pertenezco a un ministerio que se llama EIREN Argentina. Es un ministerio dedicado a la familia, hace ya 30 años en Argentina. Y bueno, trabajé mucho ahí. Ahora sigo colaborando un poco más de lejos, pero me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Y así, bueno, después si viene al caso te cuento algo más. Bueno, ¿Mm? María Elena, ¿y dónde vivís vos? ¿Dónde estás ahora? Nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires, ¿Mm? en capital, así que bueno, con las glorias y las dificultades de vivir en una gran ciudad, ¿no? Así es. Así que cuando nos vamos a recorrer un poco el país, descansamos un poco de lo que es Buenos Aires, pero siempre repetimos. Como decíamos, hemos titulado este video, si es posible alcanzar la paz, ¿no? Luego de un tremendo dolor como es la pérdida de un hijo, ¿no? Así que yo voy a tomar de tu libro Esperanza en medio de ilusiones perdidas, voy a tomar del capítulo si muere un hijo o una hija, y vos allí comenzás con un texto bíblico muy lindo, muy interesante, que dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Lo tomaste desde Apocalipsis 21:4. Y bueno, el objetivo que planteas para este capítulo dice acercarnos de una manera respetuosa. Me gustó esto que pusiste, ¿no? Respetuosa a las vivencias de los padres que han perdido un hijo o una hija. Comprender algo de su dolor y obtener herramientas para transitar este duelo o acompañar en el mismo. Así que bueno, creo que ahí resumiste muy inteligentemente todo lo que vas a incluir después. Bueno, aclaramos cuando decimos hijo, por supuesto es hijo o hija, ¿no? Y también de cualquier edad, aún creo yo que antes de nacer, ¿no es cierto? Así es. Bueno, también planteas algunas interesantes preguntas, pero yo te quiero hacer antes 2 preguntitas. ¿Qué es la muerte y qué es el duelo? Para Bueno, el saber. duelo te lo puedo contestar. El duelo te lo puedo contestar más rápido. Ahora, ¿qué es la muerte? Tendrías que convocar a una junta de expertos que miren la cosa desde distintos ámbitos, ¿no? Ujú, Porque desde lo biológico es fácil o es muy claro cuando el organismo deja de funcionar, ¿no? ujú, La no vida de los órganos,
se terminó el movimiento, la vida. Ahora, desde otros puntos de vista, no es solamente un cuerpo que muere, sino también hay implicancias este, espirituales, eh, trascendentales, ¿no? Hay una frase que yo tomé prestada que me gustó, que la vida, dice, es lo que sucede entre dos momentos vitales, el nacimiento y la muerte. O sea, ver la muerte, ya conocemos la frase de que la muerte es parte de la vida, la recitamos, pero después cuando la tenemos que afrontar ya no es lo mismo, ¿no? Um, pero esto de que la vida es lo que sucede entre dos momentos vitales, el nacimiento y la muerte, me parece que es una muy buena definición centrándonos en la vida, que tiene un comienzo y tiene un final. El final sería la muerte, ¿sí? Muy bien. Y el duelo, vos me preguntaste, me hiciste dos preguntas, ¿no? Pues podríamos ampliar un poquito este concepto si querés. El duelo se trata de decir adiós. Vos fíjate que en nuestra vida hay muchos adioses, prácticamente desde que nacemos, ¿no? Cuando un niño tiene que abandonar la mamadera para pasar a la alimentación sólida, o cuando empieza a caminar y ya no necesita a los padres para que lo alcen, cuando, no sé, por remontarnos a la primerísima infancia, ¿no? O dejar la casa para ingresar por primera vez a un jardín. Si vos te pones a pensar, todo el tiempo estamos diciendo adiós. Es cierto, sí. Son las cosas que hacen a este vivir cotidiano, a los cambios, ¿no? De nuestra vida, muchos de ellos saludables, normales, pero que también nos duelen, ¿no? En alguna medida. Una mudanza, ni que decir ahora los jóvenes y también personas grandes que se van a vivir al exterior. Estamos pasando como país esa experiencia, un país que siempre recibió inmigrantes, ahora exporta, ¿no? Emigrantes. ¿Cuántos adioses, no? Hay que ir a las terminales de los aviones para ver ahí qué pasa. Y Sí. así con cada cosa que pensemos, la evolución de la vida misma es un constante decir adiós. Y hay una figura que toma una autora que me parece muy pertinente, que dice que son como las hojas en la época de otoño, cómo se van desprendiendo las hojas en el otoño, ¿no? Y realmente es eso, ¿no? Una hoja ya se va desprendiendo cuando se debilitó, ¿no? Y así es con la vida del ser humano. Si pensamos en la muerte, el adiós ya de una muerte, un debilitamiento y posterior caída. La hoja está representada porque cae al suelo, ¿no? Y a veces así románticamente, a mí por lo menos me encanta juntar hojas de otoño, tengo acá en mi Sí, casa sí. de colores, me encanta. Pero si uno lo piensa, la muerte podría pensarse como eso, ¿no? Una hoja que tuvo vida, que cumplió un ciclo y que en algún momento cae, ¿no? Eso Sí, tan natural, esta cosa de formar parte de la naturaleza, de alguna manera es una buena figura de la muerte. Y el duelo, para continuar con la segunda pregunta que hiciste, es justamente la tarea que tenemos que hacer los que sobrevivimos a la persona que ha fallecido y tenemos que desapegarnos, ¿no? Esto lo explicó muy bien un teórico, Bowlby, allá en el 1977, que formuló la teoría del apego. Ajá. Formuló que todos los seres humanos, por una cuestión de supervivencia y de búsqueda de seguridad, tendemos a apegarnos. Y es un proceso saludable, ¿no? El bebé se apega a la madre porque si no, no sobrevive. Pero si uno lo va pensando en distintas etapas de la vida, también tenemos nuestros apegos y justamente las pérdidas implican un desapego. Y eso duele, forzosamente duele, aunque sea saludable, ¿no? Entonces, el duelo podría concebirse como ese desapego de la persona que se fue, que murió, y que sí la vamos a recuperar en los recuerdos y un montón de cosas más que después vamos a hablar, pero que ahora ya no está.
la vida cotidiana ya no es la misma. Todo ese proceso de desprendimiento es doloroso. ¿Mm? El duelo es un proceso normal del ser humano, es como la cicatrización, ¿no? del cuerpo. Bueno, así pasa en el alma, se va produciendo una cicatrización, un desapego gradual, doloroso. Bueno, en distintas etapas esto va sucediendo hasta que, bueno, se llega a una instancia que es la aceptación. Ahí podríamos decir, la persona encuentra paz, Ajá. lo cual no significa que eso no se va a modificar por momentos, no se va No a es olvido. revolver, claro, ni tampoco se va a volver a sentir tristeza y muchas otras cosas cuando ocurren algunos acontecimientos, cuando recordamos de cierta manera, etcétera. Pero el proceso se ha cicatrizado, se ha cumplido, ¿no? El ciclo, y ahí es donde uno habla de aceptación, que de ninguna manera significa alegría o que esté bailando en una pata, pero es como quedarse en paz con la situación. Claro, qué importante eso, ¿no? Qué importante, porque hay personas que no, ante una pérdida, no, al no estar la aceptación, no encuentran la paz, ¿no? Es muy difícil. Eso da lugar a pensar en duelos complicados, ¿no? Así como no todas las cicatrizaciones en el cuerpo son exitosas y hay condiciones que Claro. la hacen complicada. Bueno, en los duelos también hay duelos complicados, ¿no? Ujú, Eso ujú. sería ya una cuestión técnica que requieren acompañamiento profesional. Los duelos en general se transitan sin acompañamiento profesional ni medicación, pero en algunos casos se requiere una ayuda profesional y hay que pedirla. Claro, a un psicólogo o a veces psiquiatra también, ¿no? Que, Psiquiatra también, sí, sí, a sí. profesionales de la salud mental. Marilena, abro un Así que, paréntesis acá y te pregunto, vos en tu trabajo como psicóloga clínica, ¿te especializás en estos temas o abarcás otros también? no, es que en la clínica es un tema recurrente. Claro, No es una especialización, pero yo diría que todo psicólogo debe saber, necesita saber sobre estos temas porque es recurrente, ¿no? sí, Y sí, como te dije, no siempre un duelo es por muerte. Un duelo se transita por muchas cosas. sí, sí, La aparición de una enfermedad, como te dije antes, una mudanza, la pérdida del divorcio, empleo, divorcio, claro, muchas otras la pérdida de un circunstancias. trabajo también, ¿no? Totalmente. Sí, 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 de amigos que emigran, sí. o que se van lejos de nosotros. Todo Sí, o el la, tiempo estamos haciendo duelos. la pérdida de una amistad también, ¿no? Que Totalmente. te duele, te duele, duele, duele. Así es. Ujú. Bueno, vamos a seguir con el machete acá. Este, en tu libro escribiste lo siguiente. El shock inicial por el fallecimiento de un hijo, como en otras pérdidas, será más o menos prolongado según se haya o no podido anticipar la muerte. En los casos de enfermedad, especialmente la muerte, se puede prever. Las muertes abruptas, repentinas, causan un impacto psíquico inicial mayor. ¿Qué significa la muerte de un hijo? Son las preguntitas. Si hay alguna característica de duelo según la edad del hijo o según la forma de muerte. ¿Mm? Bueno, esto que vos leíste antes también se aplica al caso de la muerte de un hijo. No es lo mismo que un hijo o cualquier ser querido muera de una forma repentina, no anticipada, que nos tome de sorpresa, como podría ser este, una muerte anticipada, podría ser una larga enfermedad, ¿no? Donde hasta Claro, la muerte produce un cierto alivio, ¿no? Decimos, bueno, la persona ya no sufre. Pero hay otras muertes abruptas, no esperadas, las accidentales, producidas por accidentes, homicidios y tantas otras cosas que realmente causan un shock inicial tremendo, ¿no? No estamos, nunca uno está preparado para la muerte de un hijo, pero menos en estos casos. claro. Ahora, claramente, según la etapa evolutiva,
de los chicos, en este caso, sí, va a producir algunos efectos diferentes, ¿no? Una cosa es, y ni mejor ni peor, ni más doloroso ni menos doloroso, diferente. Tenemos que acostumbrarnos a pensar en cosas diferentes y no como más o menos, ¿no? ¿Cuál Sí, es mejor, cuál es peor? Porque para aquel que pierde algo valioso, eso es lo más importante. Entonces, eso es parte del respeto, ¿no? Como de no hacer comparaciones. ¿Eh? Es así que muchas veces se pasa por alto que un embarazo es la gestación de un hijo. Entonces, antes especialmente se decía, perdió un embarazo. claro. Ahora creo que hay otra conciencia al respecto. Y si para esa pareja fue un hijo soñado, esperado, ya hasta con nombre, ese embarazo no era un embarazo de una cosa incógnita, era un ser sobre el cual se habían puesto tejido ilusiones, proyectos, etcétera, ¿no? Digo esto porque a veces le quitamos importancia. Sí. Después, cuando uno pierde un hijo en las etapas, cuando son niños, cuando dependen todavía de nosotros, y bueno, lo que queda ahí es un duelo reactivado cada vez que uno dice, bueno, ahora hubiera cumplido 10 años, bueno, ahora escuché a padres decir, sus compañeros terminaron el primario, y me duele, mi hijo tenía que haber estado ahí, o los chicos del secundario. Eh, a cualquier edad, ¿no? Una muerte es dolorosa. En el caso de hijos ya adultos y que no dependen de los padres, para los padres mayores también es todo un tema, porque a medida que se avanza en la edad, uno empieza a depender de a poquito de los hijos, de una forma sana estoy hablando, ¿no? No estoy hablando de cosas extraordinarias, como ayúdame en la tecnología, o qué sugerencia me das con respecto a esto. Bueno, esos padres que han pensado eh, envejecer y tener a los hijos ya adultos, cuando un hijo muere, ese proyecto se corta, ¿no? Porque, por otro lado, la muerte de un hijo un poco como que contradice la lógica, entre comillas, natural de la vida, de que los mayores nos vamos antes que los menores, ¿no es cierto? Si Sí, sí, bien claro. duele la partida de un abuelito, decimos, ya cumplió su vida, ya cumplió Sí, su sí, ciclo, hizo todo lo que quería hacer, no hay consuelo en esto. Pero cuando muere una persona joven o un hijo antes que los padres, ese orden se trastoca y eso es bastante intolerable. En el caso de aborto también me imagino eh, que la mujer que abortó tiene que transitar ese duelo. Bueno, ya hablaremos cuando Dios acompaña, ¿no? Si Dios perdona y acompaña, ¿no? Ese duelo porque por más que fue digamos, fue algo deseado hacer el aborto, por la razón que fuere, eh, ese duelo igual ella lo transita, ¿no es cierto? Sí, ese es todo un tema, ¿no? Colateral, digamos, Ajá, pero que tiene su entidad. Vivimos en una época que ha como banalizado o aligerado esta cuestión del aborto, pero cuando uno tiene contacto con mujeres que han abortado, sí hay todo una reconsideración, un pesar. Sí, quizás tenga otras características, pero sí, no es que pasa desapercibido como claro, así tal cosa. ajá. Vos Mm. decías recién que no es natural que los padres sobrevivan a sus hijos y este destiempo descoloca en primer lugar a los padres porque estaban seguros de que ellos morirían antes de sus hijos y también a los otros hijos que entonces ven posible y tal vez cercana su propia muerte, aunque sean niños o jóvenes. Mm. Bueno, es interesante lo que vos acá estás planteando en tu libro y me gustaría que hablaras un poquito del duelo de los, eh, de los hermanos. Bueno, sí, incluimos a los hermanos porque a veces hasta se nos pasa y pensamos, pobres papás, estos papás que han perdido un hijo, ¿no? Pero cuando un hijo muere, hay otros cercanos.
los hermanos, la familia extendida, los amigos, pero el impacto sobre los hermanos particularmente es alto, fuerte, ¿no? Si son niños, porque es difícil entender la muerte, depende también a qué edad, no se conceptualiza, cuando son chicos no lo pueden conceptualizar como una separación irreversible, Sí. entonces vuelven a preguntar, ¿y cuándo va a volver fulanito? ¿No? No piensan que no lo pueden pensar como irreversible, cuando son más grandes sí, pero a los hermanos les toca un rol difícil en esto de convivir con papás que han perdido un hijo, porque el duelo es devastador, ¿no? La pérdida es devastadora. Entonces, no todos los papás o mamás están en integridad de condiciones emocionales para atender a sus otros hijos. Muchas veces podría sobrevenir una depresión en la madre y para ese hermano que queda o los hermanos que quedan es una ausencia materna que no siempre entienden. Por eso es tan importante hablar con los chicos, ¿no? Y explicar qué es lo que Una está doble, pasando. una doble ausencia, ¿no? La del hermano Claro, y la de los padres. claro, con mucha claridad hay que hablar con los chicos, no hay que tener, de acuerdo a las edades que tengan, pero hay que hablar sobre lo que está pasando, ¿no? Y que no es desinterés de la mamá o del papá, sino que están pasando un dolor muy grande. La otra cosa el otro riesgo es que este chico quede como muy sobrecargado, ¿no? Entonces, bueno, ahora que no está mi hermano, no está mi hermana, yo tengo que cuidar más de mamá o de papá, no tengo que ponerlos tristes, no voy a llorar delante de ellos, aunque no lo haga conscientemente, pero de alguna manera puede asumir ese rol. A veces los chicos expresan esto de distintas maneras, no siempre van a tener todas las palabras para expresarlo. Pueden hacer berrinches, trastornos del sueño, pueden tener dificultades en la escolaridad. Bueno, hay que saber leer, ¿no? Los síntomas de los duelos de los niños y tener cuidado los adultos, no esconder las emociones, porque eso les ayuda, es una invitación a que ellos también lloren o se expresen o hablen, pero tampoco abrumarlos, ¿no? Siempre es Ajá. bueno tener adultos que nos contengan y no cargar sobre los niños cosas que ellos no pueden llevar. ¿Mm? Ya te estoy invitando, convocando para hacer otro video con este tema, ¿no? De cómo acompañar a los niños en las pérdidas de los duelos, ¿no? De los niños. ¿Qué te Sí, parece? sí, es un tema aparte, claramente. Claramente, Bien. y vos sos una especialista en eso. Marilena, ¿y hay consuelo posible para los padres que perdieron hijos? Eh, Depende de qué momento me estás hablando. ajá, En lo inmediato no, si bien los que estamos cerca queremos hacerles bien y les decimos palabras de pretendido consuelo, pero al principio hay que llorar la pérdida, ¿no? Hay que llorar la pérdida. El consuelo demasiado rápido a mí me hace sospechar de quizás negación. ajá. Eso sí se puede ir alcanzando gradualmente, pero inicialmente va a haber un shock, va a haber quizás enojo, Mm, diversos, dirigidos a distintas personas, puede haber intensa culpa, culpa, no eso te iba a hicimos decir. todo, claro, no hicimos todo lo suficiente, no nos dimos cuenta de tal o cual cosa, no estuvimos o no estuve más tiempo con mi hijo. Las culpas están en todos los duelos en general. Casi todos los duelos transitan con algún grado de culpa, ¿no? Ajá. Así haya fallecido una amiga, uno dice, ay, qué lástima que ese día que Sí, pensaba pasar por la casa no pasé, sí, ¿no? sí, 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 sí. Como, como una fantasía de que uno hubiera podido estar en todo y la verdad que no es así, no podríamos vivir. Sí, Cuanto más los padres, que son responsables, sobre todo de los chicos más menores, son pequeños, claro. responsables. Ajá. Claro, entonces están muchas veces muy abrumados por la culpa, que a veces va dirigida al sí mismo, a los médicos si se trata de una cuestión médica, al cónyuge, a Dios, bueno, se reparten culpas para todas partes. Eh,
Claramente en ese momento uno no puede hablar de consuelo, o en todo caso serán momentos de consuelo, pero después la pena es tan honda, el dolor es tan grande que vuelve a aparecer. Y no hay que asustarse por eso, es normal. Lo que poco a poco sí tiene que ir apareciendo son como pequeños rayitos de sol, ¿no? En el medio de ese día, en ese cielo tan cargado. Rayitos de sol, momentos donde las personas aún en pleno duelo pueden sonreír, pueden, a veces hasta se sienten culpables. ¿Cómo me puedo sonreír? ¿Cómo puedo disfrutar de esto si mi hijo está muerto? Es tremendo. Sí, sí. Es normal eso. Las emociones encontradas o que nos parecen, esta ambivalencia que le llamamos técnicamente nosotros, es normal. Entonces, por momentos puedo estar muy enojada y muy triste y por momentos disfrutar de mis otros hijos y eso está buenísimo, buenísimo. Uno diría, bueno, en ese momento hay como un consuelo en que la vida continúa, en que hay otros motivos para vivir, que puedo salir a la vida de esta cosa tan fuerte. Entonces ahí uno podría hablar de consuelo, pero yo no hablaría de un consuelo rápido, superficial, ¿no? Hablo quizás consuelo pensado más como esta paz que vos mencionabas, que se adquiere después de transitar un camino, ¿no? Y aún así vivirse con tristeza por momentos. Pero poco a poco los rayitos de sol van apareciendo. Esa es la experiencia que tenemos, ¿no? Acompañando a personas aún en estos duelos tan difíciles. Amigo, y lo menos que puedo hacer es dedicarte esta letra. Siento como el dolor mi corazón penetra al saber que no te veo más en la vida. Esta existencia se torna más vacía. Como olvidarme de tantos momentos compartidos, de tu alegría y tu sonrisa. Yo jamás me olvido. No soporto la idea de haberte perdido. Todavía no puedo creer que ya hayas partido. Cuesta hablar, cuesta respirar y es muy fácil llorar. Aunque pase el tiempo, tu imagen no se va a borrar. Tu cara, tu sonrisa, tu mirar, tu actuar. Detalles que en mi mente siempre los voy a guardar. No me olvido, contigo hice mis primeras grabaciones. Esa tarde en la que me ayudabas con mis canciones. Tu bondad y tu amistad eran incomparables. En cada mente tu recuerdo es imborrable. Tu familia, tus amigos, todos te extrañamos. Con un vacío enorme en nuestro mundo nos quedamos. Aunque hoy no te tengamos, te vemos ahí arriba. Esto es un hasta pronto, no es una despedida. Me quedan recuerdos con lo que río y con lo que lloro. Pero sé que hoy caminas en las calles de oro. Y aunque hoy mis sentimientos se derritan como el hielo, me consuela saber que te abrazo en el cielo. Amigo mío, tú nunca te has ido. Sigues viviendo, sigues latiendo. Amigo mío, tú nunca te has ido. Sigues viviendo, sigues latiendo. Pasan los años y yo no puedo creer que la historia viene a repetirse otra vez. Domingo en la mañana atiendo medio dormido una llamada que me dice Seba se ha ido. Vuelvo a experimentar ese dolor que ya sentí una vez. Esa sensación de que es una pesadilla que no puede ser. Cuando se va alguien que quieres, en cada concierto miro atrás y no te veo. Cuánto me duele, siempre te dije cuánto te admiraba. Un par de chistes tuyos y mi mal humor cambiaba. Me enseñaste a sonreír cuando te abofetea la tristeza. Cuando la vida es dura me acuerdo de tu entereza. Tenía la capacidad de no perder el gozo, aun cuando la vida quiso
quiso dejarte en el pozo, aun cuando perdiste a tu hermano y a tu padre. Por eso es que admiro tanto a tu madre. Ey, no nos llamábamos amigos, nos llamábamos hermanos. De esos brothers que nunca te niegan una mano. Eras uno de esos que se encuentra uno en mil. Si por mí en un video actuaste hasta del Gaucho Hill. En los shows eras DJ, fotógrafo y seguridad. Quien te conoció nunca olvidará tu plena felicidad. Has dejado una huella, gracias por marcarnos, por abrir nuestros ojos y enseñarnos a valorarnos. Te extraño, bro, no te lo niego. Cuando viajo solo le pregunto a Dios mirando al cielo. Porque te llevo tan pronto no lo puedo comprender, pero tengo la esperanza de volverte a ver. Me quedan recuerdos con los que río y con los que lloro, pero sé que caminas en las calles de oro. Y aunque hoy mis sentimientos se derritan como el hielo, me consuela saber que te abrazo en el cielo. Amigo mío, yo nunca te has ido. Nunca te has ido, no. Sigues viviendo En mi corazón. Sigues latiendo. Amigo mío, yo nunca te has ido. Nunca te has ido, no. Sigues viviendo En mi corazón. Sigues latiendo. Seba, esta canción era tu favorita. La remezclamos para vos. Rodri, un abrazo al cielo. Gracias, mi Dios, por darnos las fuerzas a todos los que quedamos acá en la tierra cuando alguien a quien queremos mucho se nos va. Aunque muchas veces no lo podemos entender, gracias, porque los que creemos en ti tenemos esa maravillosa esperanza de volvernos a ver. AM y el Bugs Bunny produciendo desde la pieza Estudios. Uno cree que las personas que nos rodean estarán siempre, pero no es así. Aprendí que todos los días son oportunos para amar y honrar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros padres.